de San Miguel. Soy Julio Chavarría, trabajo en el Hospital Creva y aquí donde los pacientes están rotando. Así que vamos a hablar acerca de fracturas, en general lesiones articulares y muñeca. En general, cualquier duda, cualquier pregunta, levanten la mano con confianza, tenemos unos minutos. Bien, vamos a hablar acerca de la anatomía relevante, concepto radiológico básico, porque es importante cuando ustedes en emergencia saber qué radiografías y cómo medir las radiografías. Las lesiones más frecuentes, fracturas de radio distal, fracturas de escafoides, fracturas de metacarpianos y falanges y algunas lesiones trombosas. Bien, entonces para empezar, la mano es una estructura bastante compleja, relaciones tridimensionales bastante estrechas entre lo que es la parte osteoarticular, los tendones que están por encima, tiene algunos músculos propios, los músculos de la mano, y además de ello, debido a mucha sensibilidad y motricidad fina para manipular objetos, hay un fuerte componente neurovascular y muy delicado, todo eso está bastante conectado, así que por eso es la razón que la anatomía es un poquito singular. En general, por lo que conocemos, es una manera de tomar eso. Bueno, lo que conocemos como muñeca básicamente es la articulación radiocarpal, la radiocubital distal, que es la parte terminal del antebrazo donde ayer que se realiza la articulación, y el espacio cúbito-carpal, que es una articulación verdadera, pero hay un neurocartílago que puede lesionarse ocasionalmente. En general, la radiocarpal, que conocemos como muñeca, donde se realiza principalmente por los niveles de extensión, de elección cubital, de elección radial, y también de rotación, en general de rotación de las muñecas, es básico para las funciones. La radio cubital distal, básicamente la posición terminal del antebrazo, realiza los movimientos de cronosubilación, y el cúbito carpal, donde está esa estructura que es el complejo tiromatírico triangular. Es importante que lo sepan, no vamos a ahondar en esto, es una área un poquito más especializada para los residentes, pero sí es bueno que sepan que en ese espacio hay un tiromatírico triangular que puede ser susceptible a lesiones. Bien, carpo. ¿Quién nos recuerda todos los huesos del carpo? Escafoides, semimembranal. Escafoides, membrana, pisiforme, esos son los que están tratando. El grande, que se puede llamar ganchoso. Puntos relevantes, el hueso que del carpo que se fractura con mayor frecuencia de lejos es escafoide. Eso sí tienen que saber. El hueso grande es más grande, lógicamente. El semimembranal es el que forma la base, la piedra angular. Y bueno, el trapecio es el que está en la base del pulgar. Son los cuatro huesos los que tienen que poner que ser énfasis. Bueno, los metacarpianos son los que forman la palma de la mano. Del segundo al quinto son los metacarpianos que están unidos. Por lo tanto, al estar unidos, cualquier fractura va a tener algo más de estabilidad que las falanges. Eso es un punto importante a tener en cuenta. El primer metacarpiano está suelto, es el que forma la base del pulgar, el cual interviene en todo el movimiento de este desafío. El pulgar es, vamos a ver más adelante por qué es tan singular, por qué es tan importante en el movimiento. ¿Después cómo o quiere lo tengo que poner para los otros? Bueno, en cuanto a las falanges, son los huesitos más pequeños, son huesos largos, tienen una diálisis, pero a pesar de ese tamaño pequeño son considerados, son huesos largos, se importan como huesos largos. Es importante las relaciones anatómicas, hay tendones flexores que están en proximidad en la cara volar y un aparato extensor dorsal que es esencialmente aplanado. Esas relaciones anatómicas, tanto en la proximidad como en la tensión que se mantiene, cualquier acortamiento de la falange va a producir una lasitud relativa de los tendones y esto puede producir restricción del movimiento. Eso es un factor importante cuando hablemos de las fracturas. Bien, en la parte terminal hay un pulpejo que es sumamente sensible. Solamente el pulpejo relleno de los dedos en la región genital hay tanta concentración de intervenciones nerviosas sensitivas. Bueno, en el pulpejo de los dedos hay terminaciones nerviosas altamente sensitivas, hay una gran concentración, esto nos permite interactuar con el medio ambiente. La uña no solamente sirve para lucirlas, para acercarlas, la uña es un soporte que sirve para una contracción, hacer la contra del pulpejo, de manera tal que cuando metemos algo, tenemos mayor sensibilidad. Esa es una de las funciones más importantes de la uña. La uña está adosada por el lecho unguial, se produce el lecho unguial en la parte de la núclea, en la parte blanquita, en la parte rosada y en la parte simplemente que la mantiene pegada. Todo esto está conectado a la falange distal. Por lo tanto, fracturas de falange distal podrían afectar el lecho unguial y
delante el flexor profundo y la parte dorsal, la posición terminal de la barra del flexor. Cuando hablemos de lesiones tendinosas, vamos a explorar en mayor detalle. Músculos intrínsecos de la mano, ya saben que hay músculos de la región tenar, hipotenar, músculos interosseos y además hay unos músculos verticales que tienen muy delgados que controlan el movimiento. No vamos a entrar en mayores detalles. Los tendones están, hay tendones flexores y extensores. Y lo que sí le voy a pedir, ahora mismo dejen su mano suelta, miren su mano, dejen su muñeca caer y vean cómo los dedos caen en una cascada. Meñique más flexo que el anular, este más flexo que el medio, este más flexo que el índice. Esa es una cascada normal. Si hay alguna interrupción de la cascada, le dicen al paciente que deje su mano caer y vean alguna interrupción, les debe hacer sospechar de que o hay una lesión de tendones o si se hay rotación, posiblemente hay una fractura. Del mismo modo, si dejan caer la muñeca en flexión, los dedos van a estar extendidos y también va a haber una cascada extensora. Índice más extendido que el medio, medio más extendido que el anular y el anular más extendido que el índice. Nuevamente, solamente viendo este detalle, aprendiéndonos este detalle, nos va a ayudar para dar algunas sospechas de diagnóstico, para la evaluación de la paciente. Todos ustedes mírense sus manos, todos los dedos deben converger a esa bolita que falta ahí, esa prominencia, o sea, la numerosidad de así que cuando los dedos deben apuntar hacia ese punto, cualquier variación podría hacernos sospechar de una posibilidad de fractura. Esa es la posición funcional de la mano. Básicamente muñeca en ligera extensión, ligera tendido cubital, temporal en oponencia, metacarpofalángica ligeramente flexas, las interfalángitas, metacarpofalángitas deben estar flexas en 60 grados, las interfalángitas con una mínima flexión. ¿Quieren memorizarse todo eso? Más fácil, recuerden que es la posición en la cual sujetan su vaso de cerveza. Eso no se van a olvidar. Bien, hasta aquí, ¿alguna pregunta sobre conceptos anatómicos básicos? Ok, hablemos de anatomía. Pedimos si queremos, tenemos un paciente en la cual sospechamos una lesión de fractura del carpo, fractura de muñeca, fractura radiodistal, fractura de escafoides, pedimos radiografía de muñeca. Las incidencias clásicas de muñeca son frente y perfil. Algunas veces pedimos radiografías en incidencias oblicuas, sobre todo cuando sospechamos algunas lesiones del carpo o algunas lesiones de los bases de los metacarpianos muy específicas. Para escafoides tienen algunas incidencias que son propias. En general, ¿qué es lo que debemos recordar de la radiología básica? Tenemos radiografías de frente y perfil. En la radiografía de frente siempre va a haber una inclinación radial. No me gusta que memoricen cosas que lo pueden encontrar en sus celulares rápidamente, pero esto sí van a tener que memorizarse lo respecto del examen. El ángulo normal de una radiografía posterior anterior, una radiografía frontal, es una inclinación radial de la superficie del radio de 23 grados. El cúbito y el radio típicamente están a la misma altura. Puede haber 1 o 2 milímetros más, 1 o 2 milímetros menos. Esa es la variación cubital normal. Y además de ello, las líneas de Girula, cuando vemos la fila proximal del carpo, que es el escafoides, el inguinal y la unidad, van a formar una línea continua, tanto en su superficie proximal como distal, y el hueso grande y ganchoso también van a formar una línea. Esas líneas deben ser continuas. Cualquier discontinuidad, cualquier escalón en esas líneas deben hacerle sospechar alguna lesión del carpo, principalmente fractura de escafoides o lesión ligamentaria capociliar. No quieren recordar todo esto. Alteración de la línea gímula, sospecha de lesión en el carpo. En la radiografía lateral también va a haber una inclinación de la superficie articular del radio. La superficie articular del radio no va a mirar de frente en 0 grados, sino va a estar inclinado 11 grados en sentido polar. Nemotecnia, antes los posteriores son 22 grados, en la lateral en la mitad, 11 grados, para que no lo olviden. Es la eliminación polar del radio. Y además de ello es importante recordar que va a haber el eje, el radio va a apuntar directamente hacia el semilunar debe estar en continuidad con el hueso grande, y el hueso grande va a tener una continuidad con el tercer metacarpiano. Ese alineamiento debe preservarse. Si ven alguna alteración, algún zigzag, algún escalonamiento, nuevamente sospechen alguna lesión, sea fractura del radio distal, sea lesión ligamentaria carpal. En el caso de la mano, ya no tengo radiografías de frente y perfil. Si vemos radiografía de perfil, todos los metacarpianos se van a superponer, las falanges se van a superponer. Entonces, en este caso, solemos ver la radiografía de mano frente y oblicuo. Puedo ver ambos oblicuos con cuadros de supinación y oblicuo en coronación
con que veamos el frente oblicuo es suficiente. Sin embargo, cuando nos llega un paciente que llega con una sospecha de una lesión específica del dedo, mira, exacto, el caso que vimos ayer en emergencia, ya no nos conviene pedir una radiografía. La radiografía de mano típicamente está centrada en el radio y la cabeza presenta la cardiaca. Pero si algunas lesiones periféricas en la interfaláctica pueden pasar desapercibidas, más aún si son interfalácticas. Así que si sospechamos alguna lesión, tenemos una radiografía específicamente en el dedo, centrado en el punto. Y quieren asegurarse, hagan un lapicero, una marquita al paciente y díganle al radiólogo que queremos que el rayo esté centrado acá. Radiografía del dedo tal, mano tal, van a la rayos X y enfrente el perfil oblicuo, radiografía del dedo centrada en ese punto. Y ahí van a distinguir algunas lesiones que se pueden pasar en un caso de radiografía simple de mano. Bien, hasta aquí alguna pregunta sobre anatomía o radiología. El trauma de mano, la mano básicamente es una parte de nuestro organismo crucial. Se dice que la mano efectúa todo lo que el cerebro quiere. O de tronos hay una parte de la función de la mano del rey, la mano hace todo lo que la mano realiza, cumple los sueños del rey. Es algo así, la mano es la que efectúa nuestra interacción con el medio ambiente, nos permite manipular objetos, crear, acariciar, defendernos, etc. Así que basar en encuesta es lo primero que hacemos cuando hablamos, inclusive gesticulamos la mano, cuando vamos a caer, ponemos la mano directamente, es la parte que en la corteza cerebral es el área que tiene mayor representación junto con los ojos. Entonces, la mano, lógicamente, lo la mano puede sufrir fracturas. El punto más importante es considerar que el objetivo no es solamente que consolide una fractura, que nada más sirve tener una paciente en 4 meses inmovilizado con yeso, va a consolidar que la resistencia es una rigidez local. Nuestro objetivo de tratar fracturas es preservar una función, lo cual significa un hueso estable, una movilidad adecuada y tejidos sin adherencias. ¿Por qué operamos? Eso se cumple para en todos los segmentos lo van a ver. Uno, para restablecer la anatomía, sobre todo en el caso de fracturas articulares. Quienes han hablado sobre esta semana o la semana pasada, las fracturas articulares requieren revisión anatómica y fijación interna rígida. ¿Por qué? Porque el cartílago es un estructura muy noble y es la base para que se movilice. Además de ello, ya vimos que los metacartílagos y las falanges tienen una relación estrecha con los tenones. Cualquier aportamiento puede hacer que los tenones queden muy laxos y esto pueda limitar el movimiento aquí. Además de ello, necesitamos restablecer la función flexible, la pinza fina. Si los dedos están rotados, esto se va a hacer más difícil. Y bueno, en algunas poblaciones simplemente queremos utilizar más rápido, que es otro criterio para operar. Bien, las fracturas de radio distal por diferentes escenarios son las fracturas más frecuentes que tratamos en la emergencia, no solamente porque hacemos miembros superiores, sino en general en la emergencia la fractura más frecuente. El diagnóstico y clasificación se basa en las radiografías. Cuando hablamos de distribución bimodal, significa que tiene dos tipos. Uno, personas muy jóvenes, activos, de adolescentes y adultos jóvenes, deportes de contacto, caídas, bicicleta, etc. Y también de personas mayores, en la tercera edad, debido a la fragilidad ósea ocasionada por la osteopenia y osteoporosis. Entonces, clínicamente, ¿cómo van a presentar los pacientes? La clásica de traumatología, todo el mundo tiene como dolor, pero además del dolor podemos distinguir a veces un aumento de volumen e incluso cuando la fractura está desplazada, alguna deformidad, algo que no cuadra, está fuera de lo normal, está ido hacia atrás, hacia el dorso, hacia la palma, etc. Y muchas veces, cuando hay parestesias, ¿qué implican las parestesias? ¿Qué son parestesias? Lesión del nervio. Es hormigueo, que el nervio está comprimido o incluso que está parcialmente lacerado. Parestesias, el paciente va a decir hormigueo. El paciente dice hormigueo, como parestesias. Entonces, esa es la clasificación de fracturas que usamos los especialistas, los pacientes de la red. Ustedes no tienen por qué aprender. Es bueno que sepan en general, como en todos los segmentos de tipo A, son extraarticulares, B, articulares parciales, C, articulares completas. Una clasificación muy sencilla es la clasificación universal. Nos hacemos varias preguntas. Si la fractura está, si compromete la articulación, no compromete la articulación. Si no compromete la articulación, tenemos que ir de tipo 1 a tipo 2.
Tipo 1, extraarticular no desplazada, básicamente la gente dice fisura no es un término médico, nosotros decimos fractura incompleta o fractura no desplazada. Ese es el de tipo 1. El de tipo 2 es aquella fractura que no compromete la articulación, pero está desplazada. Hay que tratar. La de tipo 3 es aquella fractura que compromete la articulación, pero no está desplazada. No está desplazada para comprometer la articulación, también tenemos que hacer alguna intervención ahí. Y la de tipo 4 es aquella fractura articular y desplazada. Preguntas muy simples para ver cuáles son las fracturas si son desplazadas para hacer esta clasificación. Es bastante simple. Ahora, hay de cada grupo hay fracturas de tipo A, B y C. Si son, dentro de esa clasificación tenemos que ver qué fracturas son inestables y que ameritan nuestra atención para ser operadas. Entonces, aquí es donde sí recuerden esto, por favor. ¿Cuáles son los criterios de inestabilidad? ¿Qué son los criterios de inestabilidad? Si en la radiografía inicial ven que la angulación dorsal, que normalmente debe ser 11 grados hacia la palma, está más de 20 grados hacia la dorsal, significa que el desplazamiento dorsal son más de 30 grados, 11 más 20 dorsal, y eso es uno de los criterios de inestabilidad. La radiografía lateral inicial con desplazamiento dorsal más de 20 grados inestable, cualquier inclinación polar hacia la palma, eso es inestable también. Si hay convulsión extensa, normalmente la gente le dice estiramiento, nosotros no vamos a decir estiramiento nunca más, vamos a decir convulsión malar, así que una mayor convulsión. Todas aquellas fracturas con compromiso articular se consideran inestables y por lo tanto tienen la quirúrgica en esta parte. Fracturas asociadas de cúbito, sobre todo aquellas no en la punta del estiloide, sino en la base del estiloide, sobre el cuello del cúbito, también son consideradas inestables. Y el otro criterio importante de inestabilidad es el acortamiento del radio más de 5 milímetros. Recuerden que el radio del cúbito debe estar a la misma altura, 1 o 2 milímetros más, 1 o 2 milímetros menos. Más de 5 milímetros de acortamiento es una fractura que también consideramos inestable. Así que estos son los criterios que vamos a preguntar que si un paciente presenta con tales criterios, con uno de estos criterios, si va a requerir cirugía o no. Esa es una de las preguntas que planteamos a veces en los exámenes. Ok, aquí hay fracturas estables, es decir, aquí hay fracturas que no comprometen la articulación y no están desplazadas o excesivamente estables. Entonces podemos inmovilizarlas como sea, con una férula, con yeso completo, con un ortésico, una férula que uno consigue en los ortopedia con velcro, con pega. Hay algunas algunas máquinas que toman, escanean la mano y fabrican en 3D, son bastante cómodas. Cualquier de estos métodos se puede inmovilizar por unas 4 o 5 semanas, que es suficiente para el tratamiento de las fracturas no desplazadas de radio distal. Es importante cuando inmovilizamos que preservemos la movilidad de los segmentos adyacentes. ¿Qué quiere decir eso? El pulgar debe estar libre para moverse, las metacarpofalángicas deben estar libres porque tienden a hacer esa extensión, el codo debe estar libre y al paciente le van a decir, si quiere puede usar su cabeza externa, pero asegúrese de movilizar el hombro y el codo porque si uno se queda con un cabestrillo acá durante 3 semanas, va a quedar con rigidez de hombro sin ninguna razón. Bien, vamos a revisar algunos términos. Fractura de Colles. Todos ustedes han oído hablar de fractura de Colles. Fractura de Colles no es sinónimo de fractura de radio distal. La fractura de Colles es un subtipo de fracturas de radio distal. Específicamente designamos por ese término aquella fractura extraarticular o desplazamiento dorsal que se produce en mujeres mayores de 65 años, típicamente por se produce por menopausia. Es una de las características clínicas es la deformidad del dorso del tendedor, debido al desplazamiento dorsal. La gran mayoría de estas fracturas felizmente tienden a ser estables. Entonces, el tratamiento es una reducción cerrada, es decir, no hay necesidad de abrir una reducción cerrada e inmovilización por eso. Típicamente inmovilizamos, inyectamos unos mililitros de anestésico local dentro del foco de fractura, lo que llaman encima inyectamos dentro del foco de fractura, un poquito de anestesia. Introducimos la aguja, aspiramos para ver que haya sangre con glóbulos de grasa para asegurarnos de estar en el foco de fractura, inyectamos el anestésico, traccionamos en otros lugares tienen un sistema de tracción con trampas chinas y pesas, nosotros tenemos residentes,
Y bueno, hacemos la maniobra de reducción y colocamos, o bien colocamos un lienzo circular o podemos colocar un lienzo en pinza de azúcar, una férula en pinza de azúcar. Con cualquier eso podemos inmovilizarlo. Antiguamente, cuando estaba recién todo el mundo salía con un lienzo braquipalmar, hoy sabemos que no es necesario. Un lienzo ante braquipalmar es suficiente. Si es muy inestable y hay que inmovilizar por encima del codo para evitar la buena circulación, probablemente sea mejor congelar. En este caso es una mujer de 51 años, como pueden ver la inclinación radial es de 15 grados en un acortamiento mayor de 5 milímetros. La articulación radioumbilical está separada. Entonces, bueno, y la inclinación dorsal, que ven ahí en la región extremo, la inclinación dorsal, en lugar de estar 11 grados mirando hacia volar, está a 40 centímetros. ¿Es una fractura estable o inestable? Inestable. Tiene todos varios niveles de inestabilidad. Así que bueno, y aún así, esta es la ondulación, y bueno, el comportamiento del radio, perdón. Entonces, se hizo una reducción cerrada de un lienzo braquipalmar. La reducción mejoró bastante, sin embargo, dos cosas que nos preocupan, no hay contacto adecuado entre la cortical y el polar. Dijimos que si no había cualquier inclinación palmar, esa cortical volar es sumamente fuerte. Si no hay contacto adecuado, ya no pinta bien. Va a ser inestable, va a haber una tendencia a que se desplace de nuevo. Así que esos son los casos en los cuales, si hay desplazamiento tras haber reducido una fractura, eso se conoce como desplazamiento secundario. El desplazamiento primario es aquel desplazamiento del paciente que llega a la emergencia. Hacemos una reducción. Si después, horas, días, semanas, se reduce, se desplaza nuevamente, eso se llama desplazamiento secundario. Y es una de las indicaciones para cirugía. El tratamiento quirúrgico para las fracturas de coles está reservado para aquellas fracturas inestables, que se por su conducción extensa, de un dorsal mayor de 20 grados, desplazamiento secundario, y para el tratamiento quirúrgico hay múltiples alternativas. Desde colocar clavijas Kirchner, todos ustedes han visto estas operaciones, ¿verdad? Los clavijos que se consideran Kirchner, y también podemos colocar placas y tornillos. La fractura es llamada colen reversa. Sin embargo, es una fractura para porque lo que viene el desplazamiento hacia la palma, muy bien. Pero para que mejore, la cortical de la palma es sumamente fuerte. Para que se haya fracturado la cortical de la palma significa que la cantidad de energía transmitida ha sido mucho mayor. Estas son fracturas que se dan principalmente jóvenes en alguna actividad deportiva o con energía algo mayor, un banco, etcétera, caer un poco más de altura, y todas estas fracturas se consideran inestables. Estas fracturas, todas las fracturas son consideradas de necesidad quirúrgica, a no ser que haya una complicación para cirugía formal de paciente en un estado general, y no bastan con colocar clavos Kirchner. Estas placas se operan con placas y tornillos, ¿ya? Todas las fracturas de Smith son potencialmente quirúrgicas y no bastan con clavos, requieren placas y tornillos. Las fracturas articulares requieren conducción anatómica. Ya todos, cada clase de fractura articular requiere cirugía. Pues, es importante una restitución anatómica que puede ser difícil si hay combinación extensa. En el caso de un rompecabezas chiquitito. Lo máximo que se puede tolerar en el caso del máximo de 3 niveles de escalón que se acepta en el caso de una fractura articular debe ser de 2 milímetros. Y brecha se refiere al olfato contacto, a veces que hay un espacio, un gap entre fragmentos, eso es lo máximo que podemos estar son 5 milímetros. Más allá de eso, la posibilidad de hacer artrosis postraumática se lleva exponencialmente. Y muchas veces tenemos que colocar injertos para reducir las precios. ¿Cuáles son las complicaciones frecuentes de la fractura de radio distal? La más frecuente es la malunión. Todos ustedes saben qué es malunión y qué es no unión, ¿verdad? La diferencia. Malunión es cuando consolida en una posición que no es adecuada. Puede ser malunión o consolidación viciosa, son sinónimos. Malunión y consolidación viciosa son sinónimos. Pseudoartrosis o no unión es cuando los huesos no consolidan. Esa es otra conclusión distinta. De lejos, la complicación más frecuente de la fractura de radio distal es la malunión. Puede haber también inestabilidad de la radio comunical distal, que va haciéndose para quiere agarrar una mochila y ponerse loca pasando un clic para levantar, para girar, va a haber dolor y irritación en la radio comunical distal.
El síndrome de túnel del carpo puede producirse y al estar desviado al radio distal va a producir un acordamiento, una mayor presión sobre el nervio mediano que pasa en el túnel del carpo. Es otra de las complicaciones conocidas de las fracturas del radio distal. Artrosis en caso de la fractura y sobre todo irritación de fracturas tendinosas. Muchas veces fracturas no desplazadas del radio distal simplemente por el tallo, por irritación por el tallo pueden producir roturas tendinosas del extensor largo del pulgar y tras la cirugía la placa puede irritar el extensor largo del pulgar. El pulgar siempre paga los platos rojos. Sea el extensor largo o el extensor corto son los fenómenos que se pueden mencionar con mayor frecuencia asociada a una fractura de radio distal. De esas complicaciones, ¿cuál es la más frecuente? Caso de fracturas no operadas, el extensor largo, fracturas operadas el flexor, porque la placa limita el flexor largo. Pueden precisarnos, pero fracturas no desplazadas siempre, el extensor largo es el que más se lesiona. En la que se opera, el flexor largo. Y bueno, al gráfico que muestra el nervio mediano pasa en el túnel del carpo junto con los flexores superficiales y profundos y además el flexor largo del pulgar. Acá está el nervio mediano, el flexor largo pasa en la profundidad casi pegado a la plano justo adyacente del pulmón cuadrado y por eso que el flexor largo en cirugía por las placas tiende a irritarse e incluso a romperse. Bien, ¿hasta ahí alguna pregunta sobre la radio distal? ¿Todo claro? Bien. Adelante, doctor. Básicamente, el flexor largo está en la parte palmar y pasa muy cerca al plano óseo. Entonces, el nervio mediano pasa en el túnel del carpo junto con los flexores superficiales profundos y el flexor largo del pulgar. Cuando colocamos una placa y tornillos en la parte polar, esa placa es muy frecuente, queda el borde distal de la placa raspa el tendón del flexor largo cuando lo mueve. Y por lo tanto, aquellas fracturas operadas con placa y tornillos se ve con cierta frecuencia una irritación y rotura incluso del flexor largo del pulgar. En las fracturas que no han sido operadas, incluso las fracturas no desplazadas, debido a que al tallo que se forma en el comportamiento cerrado, el que suele romperse es el extensor largo del pulgar. Los tendones largos del pulgar son los que pagan la fractura. Bien, hablemos algo sobre fractura de escafoides. El escafoides es el hueso del carpo que se fractura con mayor frecuencia. ¿Dónde encuentran la muñeca, en sus muñecas? ¿Dónde van a encontrar el carpo? El escafoide carpal. Adelante, van a palpar la tuberosidad del escafoide acá adelante, y en la parte del dorso está en la tabaquera anatómica. En la parte del dorso van a encontrar en la tabaquera anatómica. Ese es su trayecto. Es oblicuo en el sentido en el plano coronal y es oblicuo en el sentido en el plano sagital. Por eso es que la radiografía muchas veces un trazo no detecta bien, porque no agarra el plano preciso no dibuja bien el trazo. En el caso de fracturas del escafoide, el escafoide está inclinado en ambos planos. Es difícil diagnóstico y además de ello, el escafoide está dentro de la muñeca casi en su totalidad. La irrigación lo recibe apenas por unos cuantos ramitos arteriales dependientes de la radial distales. Eso, por dentro, la irrigación va hacia el polo proximal. Si hay una fractura, ese polo proximal, esa mitad proximal va a quedar sin circulación y por lo tanto va a estar expuesto a que, si hueso no tiene irrigación, ¿qué le pasa? Muere, necrosis avascular. Entonces eso le da una serie de implicaciones potenciales. El otro factor es que como el escafoide está inmerso dentro del tejido sinovial, si hay alguna fractura y se desplaza, puede introducirse el líquido sinovial en el foco de fractura. El líquido sinovial es un inhibidor potente de la consolidación, lo cual quiere decir que si hay un alto potencial de que el escafoide no consolide y desarrolle una novio o osteoartrosis. Bueno, cuando el paciente llega con una caída, puede llegar hasta con un hematoma, un punto de la tabaquera anatómica, o se lo examina, palpan al paciente, no hay dolor en el disco, en el radio, la tabaquera anatómica le duele hasta que no demuestre lo contrario, que ese paciente tiene sospechar una fractura del escafoide.
Esa es una de las fracturas que con mayor frecuencia pasa desapercibida. Llega la emergencia, toma la radiografía, no hay nada, pues, que se va a tu casa, lo resuelve. Y un año después, con el novio o artrosis incluso. Así que esta es una de las fracturas que tienen alto índice de sospecha. Si no la sospechan, no van a encontrar una radiografía rutina muchas veces. Debido a la posición requiere radiografías especiales. Esta es una radiografía, el paciente una posterior anterior corriendo una frontal. Cuando le hacemos el desvío cubital, se perfila un poco más y ahí todavía no se puede ver, pero sí se distingue mejor el trazo de fractura. Y ya en la tomografía se logra distinguir mejor. Ojo, para fracturas no desplazadas, la resonancia es el examen más sensible. ¿Por qué? Porque detecta cambios de hemorragia intraósea, edema óseo, van en vivo, edema óseo, una fractura oculta. Todos estos son sinónimos para describir una fractura no desplazada en una resonancia magnética. La tomografía, la ventaja de la tomografía es que si vamos a operar, la tomografía nos dibuja mejor la morfología ósea y nos permite planificar más mejor la cirugía y clasificar. Pero el examen más sensible para diagnosticar una fractura, estamos en duda, una fractura oculta no desplazada de escafoides, es la resonancia magnética. Bien, ¿qué alternativas tenemos? Aquellas fracturas no desplazadas, cuando hablamos no desplazadas, es no puede llegar a un equilibrio, es una fractura cero desplazamiento, podemos tratarlo con inmovilización, el problema de inmovilización es por tiempo prolongado. Va desde 10, 12, 14, 36 semanas, lo cual tiene un alto potencial de rigidez. Mientras más proximal es la fractura, mayor inmovilización requiere, porque lógicamente la circulación es menor. Así que esa es la razón por la cual, incluso en aquellas fracturas no sin ningún desplazamiento, una alternativa válida es la fijación percutánea, en la cual se introduce un tornillo con vía fluoroscópica y el escafoides y permite movilización precoz. Las fracturas desplazadas, y cuando hablamos de desplazamiento de 1 milímetro más, requieren cirugía. Si vemos 1 milímetro en la radiografía, el desplazamiento real es mucho mayor. Las radiografías subestiman el grado de desplazamiento del escafoide. Y en ese caso tenemos alternativas. De manera percutánea, casi lo reconocemos. Bueno, en ese tornillo insertado dentro del escafoide que se hace una incisión pequeña. A veces tenemos que hacer una reducción abierta, reducirlo manualmente, introducir el injertoso, fijarlo con un tornillo, etc. Y a veces necesitamos injertoso con la necesidad de conducción. Así que la fractura de escafoides, cualquier desplazamiento requiere cirugía. Las complicaciones de la fractura de escafoides son, en primer lugar, la no unión o pseudoartrosis. No se confundan, eso lo vamos a encontrar en el examen. Para radio distal, la complicación más frecuente es mal unión o consolidación viciosa. Para escafoides es no unión o pseudoartrosis. Básicamente, si aquí pueden ver foco de fractura que jamás no ha llegado a enseñar nunca, es que estamos hablando del foco de fractura. Lógicamente, a veces esta es una resonancia magnética, el polo proximal queda sin circulación debido por la fractura y sufre necrosis vascular, que es la segunda complicación más frecuente. En esto, el escafoide se comporta mucho, la fractura de escafoide se comporta de manera muy similar a las fracturas del cuello femoral. La misma razón por la cual desarrolla el pseudoartrosis, la misma razón por la cual desarrolla la necrosis vascular. Ocasionalmente vemos algunas fracturas que han sido desplazadas que han consolidado una mala posición, una mala unión, y bueno, artrosis y rigidez son las complicaciones que son bastante frecuentes. Bien, una fractura cuando hablemos de ya los huesos más distales, antiguamente Charlie es el desarrollador, es básicamente el padre, el pionero, el monstruo de las prótesis de cadera, y un traumatólogo excelente, pero él decía, uno no opera en un hueso que uno puede ir, básicamente no, en los viejos no le da mucha bola de la cirugía humana. Ahora sabemos que hay casos claros de tratar adecuadamente las fracturas de metacarpianos y falanges. Ya dijimos, los metacarpianos y falanges son huesos largos, tienen una íntima conexión con los timones inferiores y extensores, y además los fibras que conectan los huesos son el ligamento. Por eso esto es importante tener en cuenta para el tratamiento. Cuando uno trata fracturas de falanges o metacarpianos, es importante evaluar deformidades ejemplares. La radiografía, siempre repetimos eso, es una sombra, no da una imagen real del proceso de la formación de los rayos X por los elementos de calcio o elementos metálicos. Así que si ven una sombra de todos ustedes, tiene más o menos alguna cabeza, tiene más alto, tiene más abajo, en dos planos le puede dar mayor
dice absolutamente nada de la gran rotación. ¿Quién está mirando arriba? ¿Quién está mirando hacia atrás? Así que la rotación no se percibe en la radiografía. Pueden ver una radiografía que se ve bastante decente, sin embargo, va a estar rotado. Así que, no es eso. En general, las fracturas metafisiarias, la gran mayoría de fracturas metafisiarias, tanto falanges como de metacarpianos, pueden ser susceptibles de una reducción cerrada e inmovilización. Vamos a ver por qué muchas de las fracturas diafisiarias y epifisiarias se pueden dar en cirugía. Entonces, acá pueden ver una paciente que es una fractura metafisiaria, fue reducida de la falange proximal del meñique, y como pueden ver, fíjense ustedes sus dedos, siempre va a anular, va a superponerse un tercio de la uña del meñique, eso es lo normal. Cuando hay un pequeño grado de malrotación, esto es lo normal, y acá pueden ver que está un poquito más arriba. En general, todo lo que esté rotado hacia afuera tiende a ser mejor tolerado que lo que está rotado hacia adentro. Está rotado hacia adentro, imagínense ustedes, si no está rotado hacia adentro, tienen que teclear en una computadora, se le van a cruzar los dedos. Si está rotado hacia afuera, es un poquito más tolerado, sobre todo con los dedos marginales, el índice y el índice. Es el caso de una fractura metafisiaria de la falange proximal del meñique tratada por un yeso. Eso es un resultado también. Entonces, ¿por qué operamos? Típicamente siempre operamos en caso que hay fracturas articulares, todas las fracturas articulares, ya saben por qué, requieren cirugía. A veces para corregir la rotación, que es lo que nos preocupa del alineamiento, establecer el balance músculo-tendinoso, que a veces si hay mucho acortamiento, los tenemos van a quedar laxos y no van a poder ejercer su función. O no hay fracturas múltiples, fracturas de huesos adyacentes, esto va a aumentar la inestabilidad, que es otra razón para operar. Y sobre todo con las fracturas avulsivas, no todas, pero muchas fracturas avulsivas que sí van a requerir cirugía. Y casi siempre lo que usamos es para todo lo que tenemos que operar con Kirchner, le damos Kirchner a todos, usamos para ciclovías también, pero hay que tener razones para por eso operamos. Bien, en el caso de fracturas articulares, tienen que mover la superficie articular, no solamente debemos considerar como de la fractura, sino que en este caso es la superficie articular de la falange y de la cabeza. Si hay una pérdida de contacto de superficies articulares, ¿cómo se llama eso? Exacto, una luxación. Una luxación es una pérdida de contacto de superficies articulares. Esta es una fractura por luxación, o una luxofractura, criterio quirúrgico clarísimo. Esto requiere una reducción abierta y luxación interna. Otro caso, una fractura articular. Este es un pequeño fragmento, nuevamente el ejemplo. Ahí pareciera que está un poquito desplazada. Al momento de entrar a la sala de operaciones, puede ver la superficie articular y el otro fragmento que está rotado más de 90 grados. La radiografía no permite evaluar bien el grado de rotación. Así que una fractura articular requiere estabilizar con placas con placa. Fracturas expuestas, otra de las indicaciones claras, un paciente que tuvo un aplastamiento en la camada, fractura diafisiaria, no solamente el aportamiento, no solamente la desviación, sino el impulso que es una fractura expuesta hace que sea tributario de la otra fractura expuesta por pérdida muscular, esto fue tratado con un colega mío, ¿cómo se llama esos aparatos que están por fuera del hueso? Fijador externo. Es un fijador externo improvisado para tratar una fractura de falange de tuca con pérdida ósea. Sí. Entonces, fractura expuesta es otro criterio quirúrgico. Las fracturas diafisiarias solemos también ser una indicación, la gran mayoría de fracturas diafisiarias, sobre todo de falanges, y muchas veces de metacarpianos, requieren cirugía para recuperar la longitud. Básicamente, si normalmente tenemos una longitud normal para mantener una longitud normal, y si hay un acortamiento, el tenón va a tener un poco laxo, entonces no va a ejercer una tensión efectiva y va a haber un déficit de movimiento expansivo. Esa es una de las razones por las cuales operamos falanges y metacarpianos, fracturas diafisiarias, para restablecer la longitud. ¿Y por qué? Porque la longitud nos permite restablecer el balance músculo-tendinoso. También tenemos que corregir la rotación y ocasionalmente tenemos fracturas múltiples, pero la terapia que son más estables. Si hay fracturas de los huesos adyacentes, va a haber necesidad de estabilizar. En caso de fractura de falange proximal, estabilizar con placas y tornillos, fracturas de metacarpianos adyacentes, también estabilizar con placas y tornillos, y fracturas de metacarpianos adyacentes estabilizados con tornillos intramedulares.
Ok, ese es un ejemplo clásico de malrotación. Pueden ver que acá se ve la radiografía que sigue siendo compromete la articulación, pero pareciera que tuvieron cierto grado de... Si eso se deja tal cual, se inmoviliza, ¿va a consolidar o no va a consolidar? Sí, se consolida. Pero lo que va a tomar en cuenta en la radiografía es que el grado de rotaciones. En este caso, el grado de rotación del angular es marcado. Entonces, tanto por ser fractura articular como por el grado de la rotación, es de indicación quirúrgica. Y la rotación no se ve en la radiografía, tiene que examinar al paciente. El video de intente funcionar debe apuntar todos hacia la velocidad de desplazamiento. Ese es el ejemplo básicamente de por qué hay que es importante restablecer la longitud. Si hay un acortamiento, no va a estar lapso y no va a ser porque va a perder algo de movimiento activo. Bien, fracturas múltiples, en este caso va a ser primer metacarpiano, segundo metacarpiano, fracturas adyacentes, es mejor estabilizarlos. Para falanges se cumple lo mismo. Ojo, los huesos están unidos en principio por ligamentos. Cuando hay lesiones, movimientos forzados, pueden haber lesiones ligamentarias como los ligamentos se comprometen, se lesionan. Pero algunas veces el ligamento resiste y termina arrancando un fragmento de hueso. Las fracturas por arrancamiento se conocen como fracturas, ¿qué tipo? Avulsivas, muy bien, fracturas avulsivas. Entonces, sobre todo cuando compromete las sensaciones ligamentarias, si no hay conexión del ligamento con el resto del hueso, y va a haber inestabilidad general de movimiento, así que muchas de esas fracturas van a requerir cirugía. Y no solamente eso, a veces los tendones también conectan el músculo con el hueso, pueden arrancar un segmento del hueso. Entonces, dependiendo si son los tendones más fuertes, que son los flexores, pueden requerir cirugía. Los tendones extensores, que son más que nada para posicionar el espacio, usualmente no requieren cirugía. A ver, las lesiones ligamentarias típicamente son por trauma indirecto, a veces uno hiperextiende, que hay un balón que hiperextiende, el dedo se le va hacia atrás, entonces se arranca un pequeño segmento del hueso. Se ocurre sobre todo en las articulaciones metacarpofalángicas e interfalángicas proximales. Cuando la fractura no es desplazada, esa es la clásica, balonazo de voleibol, hiperextendión, hematoma, y presenta una fractura no desplazada. Esa es lo que, si una fractura no desplazada, pueden tratarla de manera no quirúrgica, no hay necesidad de operar. Sin embargo, lo primero que van a hacer, el paciente tiene que sufrir de aluminio porque lleva una extensión. Si es que ha tenido esta fractura, lógicamente queremos relajar la placa volar y por lo tanto la mejor posición es inmovilizar con una ligera flexión. 40, no tiene que aprender lo mismo, pero típicamente flexionamos 40 grados la primera semana, 25-30 la segunda, 10 grados la tercera semana y de ahí recuperar la extensión completa. Esas fracturas avulsivas de placa volar de la base de la F2 de una falange pueden tratarse de manera no quirúrgica. Cuando son fracturas desplazadas donde hay bloqueo, sí pueden requerir cirugía. Cuando afectan los ligamentos colaterales, sobre todo se puede dar aquí en el lugar, en los seminarios algunos dicen para hablar sobre el lugar del tirador, pero cuando afecta los ligamentos colaterales, tanto en las metacarpofalángicas como en las interfalángicas proximales, sí va a dar una gran inestabilidad y sí probablemente sea mejor operar. En este caso, se hizo una osteoestructura con un alambre cerclaje, para restablecer estabilidad, pero también tenemos opciones con placas y tornillos, es una doctora de los infantes de hospital que hicimos una clínica. No es importante la técnica, sí es importante saber que si la fractura avulsiva a nivel de los ligamentos que arrancan el ligamento colateral, típicamente sí va a requerir cirugía, porque si no va a producir mucha inestabilidad. Bien, esa es la lusofractura de Bennett, es un tipo especial de fractura en la cual el pulgar ya dijimos que hace apariencia con los demás dedos, tiene una característica de movilidad. La articulación de la base pulgar entre el trapecio y el metacarpiano es una serie de significado. Cuando uno cae y el pulgar desde la base se va hacia atrás, uno de esos ligamentos se mantiene en su ciclo y mantiene un pequeño fragmento. Ese fragmento es el único que está en su ciclo. Todo el resto del pulgar se va hacia atrás y la superficie articular pierde contacto con el trapecio. Por lo tanto, es una luxofractura. Y típicamente, debido a que hay una tracción del aductor, se cierra un poco la mano y el aductor largo tiende a jalar hacia abajo.
Entonces, esto es sumamente incapacitante. Esta es la peor posición posible. Si quisiera agarrar mi botella, con esta posición tendría que hiperextenderse, sería sumamente incómodo. Por eso es que la posición funcional de la mano es esta, abrir, en mano abierta. Eso es lo que me permite sujetar cosas, pues nos permite realizar nuestra función. Estas musculaturas de Beckett son esenciales, todas son es importante no es tan importante reducir anatómicamente el fragmento, es importante reducir la luxación y típicamente el pequeño fragmento va a estar el pequeño fragmento va a estar en contacto con su foco. Algunas veces podemos poner que su fragmento es fragmental. La moraleja tan importante es que la musculatura de Beckett siempre es quirúrgica. Hablemos sobre lesiones de falange distal. A veces hay lesiones por hiperflexión, por ejemplo, pelotazo, o golpeamos frontalmente el dedo, se flexiona el dedo, o a veces se arranca el flexionar. Ese es el chest field. Básicamente, el escenario más común es que un delantero se está escapando, usted quiere sujetarlo para evitar que se escape y lo agarra de la camiseta del jersey y termina arrancándose, el flexor largo del pulgar termina arrancándose el óseo. Eso es quirúrgico siempre, no hay manera de por medios cerrados reducir eso. Ese chest field, o sea, con o sin fractura, es quirúrgico. Eso es un paciente que llamamos de serena, pero la fractura abusiva del flexor largo del pulgar siempre es quirúrgico. En el caso del dedo en martillo óseo, ocurre cuando tenemos pelotazo, esto ocurre lo contrario. El movimiento de hiperflexión, a veces se arranca el tendón y queda un dedo en martillo que no lo puede extender. Tomamos una radiografía y a veces puede tener un pequeño fragmento. Es una fractura abusiva de la porción terminal del aparato extensor, pero como el extensor no requiere tanta fuerza, basta inmovilizarlo en extensión por 6 semanas con una fibrosis. El tratamiento de los dedos de martillo óseo es inmovilización y extensión. Algunas veces el paciente tiene alta demanda, podemos explicarlo con granitos químicos, pero esta cirugía es muy ocasional. La abrumadora, la mayoría de casos, es solamente con férula, a diferencia de diosifílica. Esa es la otra fractura que van a ver con cierta frecuencia, le caen portazos, cierran la puerta, etc. Y recuerden que el lecho unguial está adosado a la falange. Si hay alguna fractura o una laceración del lecho unguial, va a haber un hematoma. Ese hematoma, ese acúmulo de sangre debajo de la uña es sumamente doloroso por la presión. Entonces el tratamiento, pueden ver los pequeños agujeritos, dos agujeros para evacuar ese hematoma y salir el dolor rápidamente. Y si hay una fractura, esa fractura típicamente consolida ya que la uña sirve como una férula. Pero lo primordial acá es en aquellas fracturas para aplastamiento de la porción distal, es si hay mucho dolor, evacuar el hematoma subunguial. Si tienen los medios, pueden retirar la uña, suturar el lecho unguial para que quede parejo, para que no se caiga de forma y luego recolocar la uña y suturar. No es nada tan, suena difícil, pero se puede hacer tópico incluso. Ojalá ya tienen alguna vez. Bien, bueno, a veces pueden haber cortes, laceraciones, etc. Ya sabemos que la flexor superficial del dolor se encarga de flexionar la interfalange proximal, el flexor profundo y la interfalange distal. Si es un paciente que sufre un corte con cuchillo, con vidrio, o lo que sea, y le dice al paciente, enséñame su haga puño, no es que el paciente esté faltoso y esté dando el dedo medio. Si pueden ver acá, hay una laceración en el corte y por lo tanto el paciente ha tenido una sección de ambos flexores superficial y profundo. Acá también hay un paciente que simplemente no dijimos que hiciera nada, que pusiera su mano sobre la mesa y el dedo meñique, en lugar de estar más flexo, estaba extendido. El paciente tenía una laceración del meñique y bueno, también del nervio digital, fue necesario reparar el tendón y reparar el nervio. ¿Cómo se llama la cirugía en la cual se unen los cabos de un tendón? Tenoráfico. Entonces tienen que observar. Para unir los cabos de un tendón, tenoráfico. Unir los cabos de un nervio, neuroráfico. Bueno, esas lesiones de tendón flexores tienen que sospecharlas. Una radiografía no le sirve de nada, por supuesto, no es una lesión de tendón, no es un componente óseo. Y bueno, las complicaciones clásicas son rigidez y adherencia. La lesión de tendones extensores ocurre algo muy similar. Si el paciente flexiona la muñeca, los dedos deben tener una cascada. Si hay alguna interrupción de la cascada,
pueden ver que probablemente se ha seccionado el tendón extensor largo y el propio, el extensor común del índice y el extensor propio del índice. Acá, bueno, no se ve, pero como se tiene la laceración, se seccionó los extensores del pulgar. Si no tienen que recordar todos los tendones, no lo recuerden, pero sí tienen que saber que si hay alguna laceración, pueden, observando nada más la posición, pueden detectar lesiones posibles del tendón extensor. Todas estas lesiones van a requerir lesiones importantes, lesiones abiertas de tendones, no van a cicatrizar espontáneamente, requieren tratamiento químico. La práctica es exploración internoral. Bien, 10 minutos. Nos da para bonus track, 2 lesiones por herida, por golpe de puño, por puñetazos. ¿Por qué es importante? ¿Por qué mencionamos esto? Porque básicamente cuando hacemos puño, ningún otro primate hace puño. Los gorilas, bonobos, chimpancés, cuando pelean entre ellos hacen con la mano abierta, no son capaces de hacer puño anatómicamente. El hacer puño es una actividad netamente humana. Solo los humanos tenemos los dedos suficientemente móviles, el pulgar suficientemente largo y la musculatura que da para hacer un apoyo. Y al cerrar un puño, esto es un arma formidable. Muchos evolucionistas proponen que el primate, nuestros ancestros que lograron hacer un puño completo, lograron tener un arma que les permitía defenderse de agresiones y sobrevivir más, y eso fue uno de los factores importantes en nuestra evolución. Así, incluso nosotros cuando estamos enojados, sin querer pegar o hacemos puño inconscientemente. El hacer puño es una actividad inherentemente humana. Básicamente, el hacer puño está reclamando su humanidad, es así. Así que, bueno, cuando golpeamos con puño, típicamente el golpe de puño más eficiente es con el segundo y tercer metacarpiano que están en línea. Cuando no sabemos golpear, entonces, ¿qué es lo que pasa? En el día por mordedura humana, cuando hablamos de mordedura humana, son escenarios comunes. No es solamente zombie, muerda, lo que sea. Es básicamente el escenario más común es una pelea accidental, nos apunta mal y golpea específicamente el diente. Y nuestra flora, la flora humana, debido a nuestra alimentación, etcétera, nuestra flora, nuestra microbiota oral es terrible. Polimicrobiana, hay una serie de gérmenes, peptidococos, en general coronas es uno de los más comunes y eso lo suelen encontrar en los cenames, los etcétera, fusobacterias, etcétera, así que cualquier golpe, cualquier herida por un humano permite la inoculación de múltiples bacterias que pueden traer, sobre todo anaerobias, que pueden traer consecuencias bien hasta ahora para la salud. Es importante considerar que al momento en que golpeemos el puño, puede haber inoculación con esos nudillos, va a atravesar varias capas del tejido, no solamente la piel, el tejido celular subcutáneo, el aparato extensor puede incluso atravesar la cápsula y puede producir una muesca en la cabeza del metacarpiano. Incluso puede haber trozos de diente dentro de la articulación. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Viene la querida emergencia, es una herida, con la mano extendida. Y como viene con la mano extendida, la herida está ahí, el tendón extensor ha corrido, no vemos nada, el tendón extensor se ve limpio y la herida de la cápsula está oculta. Entonces, moraleja, cada vez que llegue el paciente con alguna lesión en los nudillos, la herida cortante, pregunten, ¿ha sido por pelea? Y examínenlo con la mano extendida y haciendo puño. Cuando hacen puño, muchas veces pueden detectar la laceración subyacente del aparato extensor y de la cápsula. Y estas heridas, debido a que hay un núcleo de anaerobios facultativos, nunca se suturan de manera normal. Amplían un poco, irrigan, la dejan abierta, lo ponen con apósitos y a los 2 o 3 días la vuelven a revisar si es necesario hacer una sutura de tendón, la hacen a los 2 o 3 días. No sé si es pero es extremadamente raro el escenario en el cual deban sentirse suficientemente cómodos para cerrar estas heridas de manera normal. Estas, como les digo, realmente pueden ser muy agresivos. Hemos recibido una cantidad de pacientes con acceso terrible de mano, que tener corregidas hasta con modificaciones de mano. Así que estas heridas, son heridas que no deben tomarse muy a la ligera. El otro lesión que se conoce por puñetazo es la mal llamada fractura de boxeador. Y ya dijimos que para transmitir la fuerza de manera más eficiente, el golpe con el segundo y el tercer metacarpiano. Pero a veces la fractura de boxeador se da por la china, una pelea de bar, quiere meter un golpe mal dado y golpea con el quinto metacarpiano, que no están, al golpear con el quinto metacarpiano no tiene suficiente fuerza, no transmite la carga de manera eficiente y se produce típicamente una fractura del cuello, de la metáfisis distal del quinto metacarpiano. Estas son fracturas que suelen ser
Estas son fracturas extraarticulares. Tienden a ser algo inestables, pero en realidad, debido a que el equipo de la cardiana es bastante móvil, todavía no un buen grado de angulación. No de rotación, pero sí de angulación. Así que el tratamiento clásico es esa maniobra de Haas, en la cual se anestesia, se pone un bloqueo cubital, se presiona, se usa la falange proximal se empuja la falange proximal para reducir de manera indirecta la cabeza y se le suele inmovilizar con una férula, una canaleta cubital con un uso completo. Alguna vez con la fractura es muy inestable podemos fijarla con clavos intracanulares o intraoculares. Bien, así que para tratar lesiones de la mano se requiere un conocimiento básico de lo pasado en la anatomía y radiología. En lo que es fracturas de radio distal, las fracturas estables se tratan adecuadamente con inmovilización de fracturas inestables o aquellas que han sido reducidas y que se desplazan de manera secundaria si van a requerir cirugía. Las fracturas de tifoides tienen un alto potencial de complicaciones, difícil diagnóstico y difícil tratamiento. En cuanto a la fractura de falanges y metacarpianos hay que tener en cuenta que es importante evitar la rotación que no se ve en la radiografía y es importante preservar la función. Esa es una de las razones por las cuales operamos. Y en cuanto a lesiones tendinosas abiertas, siempre van a requerir tenográfica. Algunos son pocos los casos en los cuales, las lesiones tendinosas cerradas depende del lesionado. Bien, ¿alguna pregunta? ¿Todo claro? Okay. ¿Algunos de ustedes, quiénes de ustedes han tenido alguna fractura en la mano?